¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al sexto episodio de Conocimiento Infinito. En este episodio comenzaremos el resumen del discurso maestro de Jesucristo. No te lo puedes perder. Es un libro pequeño, pero con verdades muy profundas. Por lo tanto, ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conocimiento Infinito. Comenzamos con el resumen de un nuevo libro. Es un libro más pequeño, pero no deja de tener un mensaje profundo y significante para tu vida. El libro que estamos analizando, como bien viste, es el discurso maestro de Jesucristo. Es un libro, por lo menos el mío, con una etapa muy interesante. Muestra a Jesucristo sobre la ladera de un monte, hablando y explicando sus grandes enseñanzas. Justamente el primer capítulo del libro comienza hablando en la ladera del monte. La autora nos lleva con la imaginación a aquel monte donde Jesús impartiría su discurso maestro, ese gran discurso, ¿sí?, que lo vamos a analizar a lo largo de las páginas de este hermoso libro. Comencemos viendo algunos detalles que ella da. Da un poco un panorama general de cómo Dios se manifestó en diversos montes. Sin embargo, aquel monte tendría un mensaje especial, porque Jesucristo sería su primera predicación donde establecería bases para el cristianismo a lo largo de toda la historia. Una frase significativa que ella dice, al sentarse en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, todos tenían el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Todos esperaban que Jesucristo fuera aquel gran Redentor que eliminara el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús les quería enseñar verdades, no para derrocar un imperio, sino para derrocar al pecado en nuestras vidas. El siguiente capítulo, entonces, vamos a ingresar a las bienaventuranzas. En este capítulo que se llama Las Bienaventuranzas, la autora comienza a hablar de la parte que Jesucristo explica quiénes son los bienaventurados y por qué razones. Sermón del Monte cuenta con diversas partes y esta parte es muy importante dentro del discurso de Jesús. Vamos a ver cuáles son estas bienaventuranzas. Comencemos por la primera. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de avanzar, quiero leerte una frase que ella dice, todos los que sientan la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. En aquella época los sacerdotes se sentían con suficiente santidad como para poder decir, gracias porque no soy como aquellos pecadores. Sin embargo, Jesús dice que son bienaventurados aquellos que son pobres o se sienten pobres de espíritu. Cuando tú sientes que no te puedes salvar por ti mismo, te das cuenta de la necesidad que tiene de Cristo. Y ahí eres un bienaventurado. ¿Sí? Dios te da una bienaventuranza porque encontraste la forma correcta de realmente ser rico. No somos ricos por lo que tenemos, sino por lo que recibimos de Jesús. Vamos con la siguiente bienaventuranza. Vamos avanzando en el libro y llegamos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me llamó la atención porque la primera frase que va a explicar no está hablando de llorar por cualquier cosa. Mira lo que dice. El llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Es esa tristeza que nos separa de Cristo Jesús, por la condición que tenemos como ser humano. ¿Cuántas veces has llorado porque te alejaste de Cristo? Lloramos por dolor, lloramos por pérdidas, lloramos por dificultades, pero ¿realmente nos angustiamos porque nuestro pecado nos aleje de Cristo o vivimos como si no sucediera nada? La autora nos hace reflexionar porque Jesús dijo, bienaventurado aquel que llora, porque siente tristeza por alejarse de Jesús. Si Jesús es la salvación y nos alejamos de Él, ¿qué mayor razón para tener tristeza? Siguiente bienaventuranza.
Vamos entonces a la bienaventuranza de los mansos, la cual dice así: bienaventurados los mansos, los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro divino. Mira qué interesante, la autora alude que aquel que recibe la bienaventuranza porque siente tristeza por alejarse de Cristo y eso lo lleva a llorar y Jesús le da una recompensa, resultado de mantenerse a pesar de eso junto a Jesús, se entiende que un resultado consiguiente de eso es la mansedumbre también. Bienaventurados los mansos. Mira lo que dice un poco más sobre la mansedumbre. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Entendemos bien esto en el concepto. Ella no habla de que no debemos sentir amor propio. Ella habla de que el amor excesivo, como sentían los sumos sacerdotes y los sacerdotes de la época, que hacía que no fueran mansos ni humildes de corazón, sino que fueran todo lo contrario, altivos y señalando unos a otros, eso destruía a las personas y eliminaba la paz. Sin embargo, ella dice, es el amor a uno mismo, ese amor egoísta, ese amor que elimina la mansedumbre, ¿sí?, lo que destruye nuestra paz. Por lo tanto, lo contrapuesto para lograr esta mansedumbre es entender que primero amo a Cristo y gracias al amor a Cristo me puedo amar a mí mismo, ¿sí?, darme el valor correcto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren qué interesante. La justicia en aquella época era difícil de ser palpada. Había muchos intereses detrás de las personas que llevaban a cabo la ejecución de los juicios, que estaba muy enraizada con no solo la política, sino con la religión. Hoy, aunque la religión quizás no la vemos tan inmiscuida en los asuntos judiciales, también los intereses están muy permeados dentro de todo esto. La justicia a veces está distante de lo que realmente es justo, aunque parezca raro. Ser justo es ser equilibrado, saber lo que realmente es bueno para determinar qué es malo. El problema es que hoy hay una mezcla entre lo bueno y lo malo y no se sabe qué es qué, y entonces para determinar si algo es justo es muy difícil. Cristo acá nos da esperanza de que si hemos sufrido injusticia, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que necesitan vivir bajo un mundo justo, Dios nos recompensará con eso. Mira la autora lo que dice, tomando a Jeremías 23:6, dice, y sin precio, su justicia es de mí, dice Jehová. Esta será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira qué interesante, el título, el nombre de Jehová es justicia nuestra. La justicia de Dios impartida a los hombres. Dios hará justicia en su tiempo y en su forma, pero ten esperanza, porque la justicia de Dios llega, y cuando llega realmente establece lo que debe recibir cada persona. No pierdas la esperanza, confía en Jesús y en sus bienaventuranzas. Siguiente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero leer, al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las miserias víctimas de la necesidad y el pecado, el cristiano no pregunta, ¿son dignos?, sino, ¿cómo puedo ayudarlos? Me encantó esta frase. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando el cristiano encuentra a alguien que tiene pecado, no pregunta si es digno de salvación, sino debe preguntar, ¿cómo debo ayudarlo? Somos tan impetuosos en señalar a nuestros hermanos y tendríamos que ser impetuosos para ayudar a nuestro hermano. Querido, quizás tú estás lejos de la iglesia porque alguien fue impetuoso en señalarte. Perdió la bienaventuranza de la misericordia. O quizás tú estás en la iglesia y tienes la costumbre de ver si las personas son dignas del amor de Dios o no. Quiero decirte que ese no es un trabajo del cristiano. Y a ti, si te fuiste por eso, quiero decirte que eso no es la iglesia, fue una persona. Dios le dejó la encomienda a la iglesia. Como iglesia debemos intentar cumplirla.
para ser bienaventurados como los misericordiosos, que cuando ven a alguien en pecado, no preguntan si es digno. Lo que se preguntan es cómo lo puedo ayudar. En este intento, como iglesia, nos vamos a equivocar porque no todos alcanzamos todas las bienaventuranzas. Pero tenemos que volver a levantarnos para volver a intentarlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán la misericordia. Una más. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Impresionante. Moisés quiso ver a Dios y Dios lo hizo poner entre una brecha de las rocas y pasó. Y dice que Moisés vio una parte de Dios. No alcanzó a ver todo Dios porque si no hubiera muerto. Pero imagínate verlo por completo. Moisés estuvo en la presencia de Dios y dice que iluminaba su cara cuando bajó del monte, que a tal punto que las personas no lo podían casi ni ver. Y eso que no había estado en la totalidad de la presencia de Dios. Sí había estado en la presencia de Dios, pero no había visto la totalidad de Dios, una parte. Imagínate cuando veamos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. Todos los que hayan vivido en la presencia del Espíritu Santo llegarán a ser puros de corazón. No necesitamos ser perfectos, necesitamos reconocer nuestros errores, intentar hacerlo mejor y permitir que el Espíritu Santo complete lo que no podemos hacer. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, no por acciones propias, al morar en ellos, todo queda cambiado, todo se transforma. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Me llamó muchísimo la atención. La paz es parte de una característica de un hijo de Dios. Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de emanar paz a aquellos que te rodean. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es una característica que todo cristiano debería llevar. No podemos dejar de hablar de la justicia de Dios. Y aquel que habla de Dios enoja a Satanás. Y quien enoja a Satanás sufre algún tipo de persecución. Pero tranquilo, porque si tú hablas de la justicia de Dios, quien te juzga no es Satanás, es Dios. Y Él tiene tanto amor que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa podrá quitar el amor que tiene por ti. Por lo tanto, predica la justicia de Dios y Él hará el resto. Bienaventurados aquellos que padecen persecución. No te preocupes por la persecución, preocúpate por predicar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La característica de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No te preocupes, sé de Cristo y bienaventurado serás. Vamos llegando casi al final y la autora aquí comienza a otra parte del Sermón del Monte. Cierra en cierta medida las bienaventuranzas que nos identifican las características que como cristianos debemos luchar para tener. No te engañes, no esperes que la iglesia tenga todas estas características, que los cristianos que van a la iglesia tengan todas estas características. Todos están en la lucha. Lo que sí debes esperar es que la iglesia predique todas las características y luche por tenerlas, aunque no llegue a veces a todas. Pero no puede dejar de predicarlas a todas. Cuando el cristiano no llega, ahí es donde entra el perdón, ahí es donde entra la gracia de Cristo que nos cubre y nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Pero como iglesia debemos predicar todas estas bienaventuranzas. Y entonces ahí viene la tarea que Jesucristo describe y la autora desarrolla. Vosotros sois la sal de la tierra. Mira qué interesante. En nuestra época pensamos que la sal es para dar sabor. Sin embargo, la autora comienza con una característica de la sal poco peculiar en los días de hoy. La sal era para conservar, para hacer perdurar el alimento por varios días. Entonces, vosotros sois la sal del mundo. Claro,
nosotros debemos, a través de llevar a Jesucristo, darle perpetuidad a la vida de las personas. Nosotros como sal no solo damos sabor, sino que extendemos la vida de las personas. Así como la sal extiende la vida útil de un alimento, el cristiano con la predicación y los anhelos de las bienaventuranzas hace paz perpetua la vida del ser humano, porque le da la esperanza de la vida eterna. Por eso dice, vosotros sois la sal del mundo, la cual puede extender la vida de éste, porque lleva la esperanza purificadora y salvadora de la gracia de Jesucristo. Y la siguiente tarea, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo Jesús y Dios con su palabra. Pero sin embargo nosotros somos como la luna, la cual recibe la luz del sol y la refleja con todo fulgor. No brilla tanto como el sol, pero es una herramienta para iluminar. El autor utiliza este ejemplo para hacernos entender que Jesucristo es la verdadera luz, la cual emana sobre nosotros, y cuando nosotros estamos dispuestos, somos como la luna, una herramienta en las manos de Dios para iluminar también al mundo. ¿Sí? Y con esto la autora va terminando este capítulo de las bienaventuranzas, lo cual nos hace entender cómo podemos ser más semejantes a Dios para recibir las bienaventuranzas, qué características debemos anhelar y luchar. Y de esta forma no solo seremos un mejor cristiano, sino un mejor hermano con aquel que está a nuestro lado y por ende un mejor hijo de Dios. Ahora nos vamos al siguiente capítulo, el cual va a hablar la espiritualidad de la ley. Interesantísimo, porque ahora que entiendes cómo comportarte como un bienaventurado, entiendes por qué pide esto. Está en un marco de una ley que no solo marca actitudes físicas, sociales y de relacionamiento, sino sobre todo espirituales. Vamos entonces en la espiritualidad de la ley. La espiritualidad de la ley es el título de este capítulo que la autora va a tomar cuando Jesús comienza a hablar de la ley divina. Y va a hablar de algunas partes o algunos fragmentos de lo que Jesús va diciendo, que nos va a dar las intenciones que Jesús tenía sobre el cumplimiento y la perpetuidad de la ley divina que había sido otorgada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La autora explica que Jesús no tenía la intención de venir a la tierra para erradicar la ley que ya había dado. Sería una contradicción. Si esto era la ley del cielo y la cual se le daba a la tierra, si se cambiaba en la tierra, tenía que cambiarse la ley celestial. Y al cambiar la ley celestial, se cambiaría la ley del universo, lo cual no tiene lógica. Cristo no vino para cambiar la ley, sino para cumplir la ley y al cumplirla, otorgarnos la salvación. Si Cristo podía anular la ley desde antes, no necesitaba morir, era solo cambiar la ley y no habría más consecuencias de muerte, que es la consecuencia del pecado. Entonces, Cristo no cambia la ley, sino la viene a cumplir y al cumplirla nos otorga la posibilidad de vida eterna. Por eso queda claro, Jesús no vino a cambiar la ley, sino vino a confirmar la ley. Siguiente, Jesús cumple la ley y lo más importante, que todos los mandamientos son necesarios. Mira lo que dice. El pecado es infracción de la ley y todo aquel que comete pecado infringe la ley. Expresa claramente que la ley a la cual se refiere son los mandamientos. Y a su vez, eso significa que no tendrá lugar en el reino, pues el que debilitara o quebrantara un mandamiento no guarda ninguno de ellos, en espíritu ni en verdad, porque cualquiera que quiere guardar toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Jesús, por lo tanto, vino a cumplir la ley, vino también a confirmar la ley porque no la vino a caducar y también vino a dejar claro que no era 1, 5 o 9, son 10 los mandamientos que Jesús vino a confirmar. También la ley es eterna. Mira qué interesante, la autora habla de que la ley no es algo que caducará o que será para el ser humano cuando esté en la tierra.
Habla también de que de sábado en sábado cumpliremos la ley, de que ya no habrá más llanto ni más dolor, que ya no habrá rencor, que ya no se levantará padres contra hijos. Quiere decir, por lo tanto, que la ley que guardamos ahora es eterna, porque no es la ley del ser humano o para el ser humano, es la ley del cielo que se transmite o Dios quiere impartir en la tierra. Sigamos un poco más. No juzguemos a quien cumple o quien no. Mira qué interesante. La autora también nos habla en este capítulo de que el ser humano no es el responsable de juzgar, de determinar quién se salva y quién no se salva. El ser humano debe abocarse a llevar a otros al cumplimiento de la ley, pero no debe ser quien determina el juicio sobre aquellos que están en la lucha, ¿sí? Es como una oveja queriendo gobernar a otra oveja. No, el pastor, que es Cristo Jesús, gobierna al rebaño. Por supuesto, dentro del rebaño está la oveja madre que guía a la manada. Hay diferentes posiciones, por eso tenemos líderes religiosos, tenemos responsables eclesiásticos, ¿sí? Pero no dejan de ser unos con otros ovejas dentro del rebaño, las cuales pueden tener responsabilidades dentro del mismo, pero no tienen el derecho a juzgar. Vamos a avanzar. Pecado mental. La autora habla de que la ley es, como bien dice el título, es un rasgo o es una ley espiritual. Si bien la ley modela nuestras acciones, nuestros relacionamientos, pero sobre todo modela nuestra espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es ese conjunto de mis acciones con mis creencias que se conjugan en mi vida. ¿Qué es espiritual? ¿Solo cuando voy a la iglesia o todas las acciones de mi vida? Todo lo que hago se debe medir por la espiritualidad. Por lo tanto, la ley no solo regula mis acciones religiosas, regula todas las acciones de mi vida. Y ella habla, por lo tanto, que el pecado mental es también regulado por la ley. Solo robo cuando extraigo algo o cuando yo quiero de tal forma que lo robé mentalmente. Solo adultero cuando tengo un acto con una mujer que no es mi esposa o cuando ya codicié con la mente. Solo asesino cuando le di un tiro a una persona o cuando la maté en mis pensamientos. Jesucristo habla en el Sermón del Monte que el pecado no solo es una acción, sino puede ser un pensamiento. Alguien dijo, controla tus pensamientos porque serán tus palabras. Controla tus palabras porque serán tus hábitos. Controla tus hábitos porque serán tu carácter. Controla tu carácter porque será tu destino. ¿Cuánta verdad? Jesucristo es el principal consejero que debemos tener y Él nos dice que nuestros pecados muchas veces comienzan en nuestra mente. Que la ley no sea solo de tus actos, sino que sea de tu vida toda. No esperes ser perfecto, inténtalo una vez más, porque la perfección es un regalo del cielo. Por lo tanto, acércate al cielo y Él te lo otorgará. Vamos a ver lo siguiente. La ley comienza haciendo el bien a otros. No puedo tratar de cumplir la ley solo para yo estar bien o para estar bien Dios conmigo y yo con Él, sino la ley, el cumplimiento de la ley es para estar bien también unos con los otros. Por eso amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora el Señor, luego de hablar de la ley, y la autora al tomar las palabras de Jesucristo, ahora las lleva a planos de puntos particulares que el pueblo de Israel tenía dificultades como sociedad. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, el divorcio. ¿Qué habla Jesús sobre el divorcio? Claro que sí. Es un tema muy amplio. No podemos desarrollarlo en plenitud en este capítulo, pero si quieres, obviamente vas al libro y en pocas páginas sabrás lo que dijo Jesucristo y a su vez lo compararás con lo que expresa en la Biblia. Pero es muy claro, Dios no autoriza el divorcio como lo autorizaban los judíos. Los judíos podían divorciarse de sus esposas por simplezas de la vida. Jesucristo habilita el divorcio y dice que el divorcio Dios lo habilitó por causa de la maldad de los hombres, no porque esté bien en sí mismo, sino que lo tuvo que habilitar porque, vamos a decirlo así, es un placebo frente a males mayores.
Ahora, no lo habilitó para ejecutar el divorcio en cualquier instancia. Él dice allí, da pautas prácticas y concretas. Dos formas simples de saber cuándo Jesús habilitó el divorcio es el engaño marital o la violencia. Si quieres ahondar más en esto, te recomiendo seguir leyendo este hermoso libro. Vamos a avanzar. No jurar. Los judíos juraban y prejuraban en el nombre de Dios y en el nombre de diversas cosas, en el nombre de sus bienes, pero la autora nos explica claramente que todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, cuando yo juro, estoy comprometiendo algo que en realidad no es mío. Es como que, por ejemplo, tomo el auto del vecino y voy y lo pongo en garantía por un bien que voy a adquirir para mí. Pero el vecino nunca me autorizó o ni siquiera me dio una carta poder para poder hacer eso. Entonces, quiere decir, ¿cómo voy a jurar sobre cosas que no son mías? Sobre mi vida, es de Dios, sobre mi muerte, no la puedo controlar, sobre el cielo, no me pertenece, sobre mis familiares, los cuales no son míos, son un préstamo, sobre mis bienes, Dios me los dio para que los administre, pero los podemos perder si los administramos mal. Entonces Dios dice que no juremos, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Siguiente, da la otra mejilla. Había una situación social muy difícil en la época de los judíos porque los romanos los subyugaban. Entonces ellos querían venganza en todo tiempo y esa venganza carcomía su interior porque no podían disfrutar nada porque todo apuntaba a ir en contra de los romanos. Entonces Jesús le dijo, dejen de pensar así, preferible den la otra mejilla. Les estaba dando un secreto para la convivencia en una situación muy difícil. ¿Cuántas veces hemos recibido un golpe de un lado y nos quedamos concentrados buscando la venganza, siendo que a veces es mejor poner la otra mejilla? Quizás recibiremos el golpe, quizá no. Él no nos invita a recibir un segundo golpe, nos invita a poner la otra mejilla. Y es un secreto para eliminar la rabia y la venganza y ser más felices. Mira lo que sigue a continuación. La milla extra. Yo lo resumí así, después tú lo puedes leer en el libro. Ella habla de que aquel que hace un esfuerzo extra por la causa de Dios es más feliz. No solo trabajar por responsabilidad, sino por convicción. Quien lo hace por convicción siempre va un poco más allá. Porque no solo hace una tarea, sino lleva adelante una causa. Todo lo que hagas por Cristo Jesús, todo lo que hagas por la salvación de alguien, no es un trabajo, es llevar una causa adelante, es respaldar un movimiento con acciones. Siguiente, buscar ser perfecto. Tú dirías, no podemos ser perfectos. No podemos, pero sí podemos buscarlo. Alguien me dijo una vez, apunta mucho más allá de donde piensa que vas a llegar. Claro, yo quiero llegar ahí arriba y apunto a la mitad. No, o quiero llegar a la mitad y apunto exactamente a la mitad. No, tenemos que apuntar a lo máximo, dar todo y seguro llegaremos mucho más allá de donde nosotros pensábamos. Busca ser perfecto, haz todo lo mejor, porque lo que falte, Dios lo completa por nosotros. Y también lo que podemos hacer nosotros, Dios nos da la fuerza para lograrlo. Por lo tanto, no te desanimes. Tus pecados no son un problema. El problema es no arrepentirse de ello y dejar de ir a Jesucristo. Amar al enemigo. Y con esto terminamos. Amar al amigo es fácil, pero amar al enemigo es la parte difícil. Expresar amor hacia un amigo no es amor verdadero, es simplemente un mínimo esfuerzo. El amor que nosotros podemos dar solo proviene de Dios, es un don divino. Amar al enemigo, por lo tanto, es un don divino. Si estás, como dice alguien, rumiando bronca contra alguien, porque lo consideras tus enemigos, es momento, primero, de pedirle a Dios perdón. Segundo, de pedirle a Dios fuerzas para perdonar. Tercero, pedirle al Señor el don del amor, para poder amar a aquellos que consideramos nuestros enemigos y nos llevaremos grandes sorpresas y encontraremos gran felicidad en esta vida. El discurso maestro de Jesucristo.
nos enseña a ser felices en esta tierra, con Jesús y a través de sus consejos. No te pierdas el siguiente episodio de Conocimiento Infinito. Pero, como decimos siempre, ve a tu biblioteca, busca este libro e investiga profundamente para entender cuál es el discurso maestro de Jesús que te quiere dar para convertirte no solo en una mejor persona, sino en una persona que esté lista para el reino de los cielos.